Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de presión y lo que es la presión manométrica. La presión manométrica es aquella presión que yo soy capaz de medir en un fluido utilizando un aparato, un elemento que se llama un manómetro. En este caso nosotros vamos a hablar sobre un manómetro diferencial. ¿Por qué es diferencial? Porque mide diferencias de altura y esas diferencias de altura me van a permitir conocer la presión en un sistema. Por ejemplo, aquí estamos viendo un sistema de una tubería, que es esta que está acá. Este sistema de esta tubería viene presurizado. Yo no sé cuál es el valor de la presión en este punto. Por lo tanto, instalo un manómetro diferencial, que es este, el cual tiene un elemento interno que es un fluido manométrico, que como dice aquí es un fluido el cual le conocemos su densidad y debe ser de mayor densidad a la del fluido del sistema. ¿Para qué mayor densidad? Para que la presión que ejerce este fluido compense la presión del sistema. Y la diferencia de alturas me dará, a través de la diferencia de alturas podré hallar la diferencia de presión. Para trabajar en este tipo de ejercicios siempre es necesario entender que debo llevar, digamos, del dibujo real, lo debo llevar a un esquema de trabajo. Ese esquema de trabajo me va a permitir a mí conocer y establecer las diferencias de alturas de una manera más fácil y eficaz, y de esa forma yo también podré calcular el diferencial de presión, que es lo que me interesa. Entonces, hay sistemas que están presurizados. Por ejemplo, en este ejemplo que planteamos aquí arriba, esto trae una presión. Esto trae una presión debido al peso del fluido o porque venga con un sistema inducido de presión, una motobomba, un sistema hidroneumático. Entonces, este lado del ejercicio trae una presión. Cada que yo tenga una presión, entonces debo dibujar un círculo. Siempre se dibuja un circulito como este que está acá, ¿cierto? Un círculo. Esto me está diciendo que ese sistema viene presurizado. O caso contrario, cuando ya el sistema está abierto a la atmósfera, a la presión atmosférica, entonces siempre se dibujará abierto. Si me devuelvo al ejercicio anterior o a este dibujo, este esquema, fijémonos que aquí a este lado está abierto a la presión atmosférica. Por lo tanto, puedo seguir con esta parte del esquema. Adicionalmente, es posible conocer ya el concepto de presión utilizando dos métodos. Uno que yo he denominado determinación de presiones con base en puntos con igual presión, y el otro que lo veremos más adelante, que se llama recorrido manométrico. Este método aplica cuando tengo una sola curvatura. Es posible que este manómetro tuviera muchas más curvas y muchos más fluidos, pero en este caso tengo una sola curvatura. Para esta sola curvatura, lo que yo pretendo es identificar puntos que tienen la misma presión. Por la ley de la conservación de la energía, nosotros sabemos que los fluidos tienden a llegar a la misma altura. Si yo llenara esto de un fluido cualquiera, el fluido se va a venir y se va a depositar y va a llegar exactamente a la misma altura. Van a tener una altura en común, una altura h, llamemos esta h. Pero cuando yo tengo diferenciales de presiones, esto no se cumple, por lo menos no para todo el sistema, pero entre el mismo fluido sí se presenta la misma presión. Si yo hiciera líneas que crucen de lado a lado, como esta que va de B a B' y esta de C a C', si yo tomo presiones en ambos lados, yo podré decir siempre que la presión en B va a ser exactamente igual a la presión en B'. De forma similar, al yo cortar aquí esta línea y a estar el mismo fluido a ambos lados, la presión en esos dos es igual. Por lo tanto, la presión en C es igual a la presión en C'. Vamos a recordar también que habíamos dicho que la ecuación de la presión es igual a la densidad de un fluido multiplicado por su altura. Entonces, si yo quisiera determinar la presión en B, es todo lo que hay sobre B, de B' para arriba y de B para arriba. Siempre, esta es la parte que me está generando presión. Este flujo está generando presión, vamos a llamarla una presión 1, y aquí a este lado yo voy a tener otra presión que se llama presión 2.
Entonces, si yo voy a analizar la presión en B, debo analizar todas las presiones o todos los elementos que me generan presión justo sobre ese punto. Lo que está de aquí para abajo no me interesa, ¿sí? Lo que está de aquí para abajo de B' no nos interesa. Siempre es lo que está hacia arriba. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo para poder entender mucho mejor esto que acabo de explicar. Dice que determinemos la presión que ejerce el aire comprimido a un sistema de acueducto. Esto es un sistema de acueducto, esto es un esquema, fíjense, un esquema parecido a la realidad, donde tengo un sistema hidroneumático, donde una presión de aire adicional por un compresor me está ejerciendo presión en este sistema de acueducto, dice allí. Listo, el ejercicio me dice que esto está lleno de agua y nos recuerda que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Dice que si tenemos un manómetro diferencial que está aquí, este manómetro diferencial tiene un fluido manométrico que es mercurio, entre B y C es mercurio. Muy bien, y nos dice que la altura, el diferencial de altura entre B y C son 20 centímetros. Nos está pidiendo que hallemos cuánto es una presión adicional que se está ejerciendo aquí. Se está preguntando que hallemos el valor de esta presión adicional. Entonces, como ya les dije, uno no trabaja con este esquema. Uno lo que tiene que hacer siempre es llevar, o uno no trabaja con el sistema real, sino que uno lo debe llevar a un esquema. Entonces vamos a hacer esa primera parte. Vamos a construir nuestro esquema. Entonces tenemos que la imagen real es esta, ¿cierto? Pero entonces apreciemos lo primero. Yo tengo aquí un sistema cerrado, o sea que está presurizado. Y dijimos que siempre que encuentre un sistema presurizado, lo que voy a hacer es dibujar un círculo. Este círculo me está indicando que hay una presión de aire. De aquí para abajo, a mí no me interesa esta forma. A mí lo único que me interesa es una tubería que me lleve, que me muestre el fluido que tengo adentro. Entonces dibujo la tubería. Dibujo toda la tubería que va a llevar este fluido adentro. Otra cosa que es importante es que a mí no me interesa sino estudiar hasta dónde está el manómetro. O sea que todo esto que tengo acá sobra. Por eso aquí no está dibujado el manómetro, sino que yo tengo este recorrido. Esta tubería va a ser similar a este recorrido hasta aquí, hasta este punto C. Muy bien, entonces sigo ahora llenando las tuberías. Entonces al llenar esas tuberías me encuentro que tengo este primer punto, que no le pusimos nombre, digamos que este sería el punto A, y ese punto A está aquí donde termina el aire y empieza el agua, fíjense. Luego voy recorriendo hasta el punto B, que está acá, que es donde termina el agua, y allí empieza el mercurio que va hasta el punto C. Entonces ya puedo luego dimensionar absolutamente todo y tengo entonces la medida que entre el punto A y el punto B tengo 2 metros de altura, que entre el punto B y el punto C tengo 0.2 metros o 20 centímetros, y que en la parte azul, en la parte blanca tengo aire, en la parte azul tengo agua y en la parte roja tengo mercurio. Ahora sobre este esquema es que voy a empezar a resolver mi ejercicio. Para entrar a solucionar el problema es necesario que analicemos bien lo que está pasando en nuestro esquema. Entonces nosotros dijimos en nuestro esquema que yo puedo entrar a solucionar esto por un método que se llama determinación de zonas de igual presión. La determinación de las zonas de igual presión dijimos que se hacía trazando una línea donde nos encontráramos en ambos lados del manómetro el mismo fluido. En cualquier parte que yo tenga esa línea, que yo dibujo esa línea y que sean iguales, debo tener en cuenta que pues debo conocer los valores de altura y tengo que conocer los valores de las densidades de los fluidos. Entonces el lugar ideal para trazar esa línea será aquí, donde aparece esta línea verdecita. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando yo paso esta línea, corto inmediatamente a ambos lados del manómetro y a ambos lados del manómetro tengo el mismo fluido. Justo aquí tengo este fluido rojito que es mercurio y justo aquí tengo el fluido. Por lo tanto, yo voy a decir que acabo de cortar esa línea en ambos lados en el punto A y el punto A'. Recordemos que la ecuación con la que vamos a trabajar es
presión es igual a la densidad por H. Eso lo venimos explicando desde el tema anterior. Y que cuando yo tengo densidad y H, esto me va a dar en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y vamos a recordar entonces que la presión en el punto A y la presión en la prima son exactamente iguales. Ahora, ¿cuáles son las presiones en A y presión en A prima? Entonces dijimos, la presión en A va a ser exactamente todo lo que me genera presión pero que está sobre el punto A, y la presión en el punto A prima va a ser exactamente todo lo que está sobre A prima y me genera sobre A. Uno también podría hacer una división. Como yo sé que estoy trabajando en A, la presión en A mí no me importa sino lo que hay encima de A. Lo que está pasando al lado de A' no me interesa, y lo mismo para cuando estoy trabajando en A'. Entonces fijémonos qué valores me generan presión para el lado A. Los valores los elementos que me generan presión para el lado A son los siguientes. El primero, estoy diciendo aquí que aquí en esta parte superior del cilindro, aquí hay una presión adicional, o sea que ese es el primer valor que me está ejerciendo presión sobre el punto A, la presión adicional, que es a la larga la que me está pidiendo el ejercicio que hay. Esta columna de fluido, esto que tengo acá, esto no está vacío, esto está lleno de aire. Este aire también me genera una presión, o sea que también tengo una presión debida al aire. Y después tengo una presión debida al agua, ¿cierto? Esta azulita que está acá, que no la voy a rayar, esa es la presión debida al agua. Entonces ya dijimos que la presión adicional es la que trae el sistema, que es la que deseamos conocer. La presión del aire va a ser siempre igual a la densidad del aire por la altura del aire, para que se cumpla esta ecuación que tenemos aquí arriba. Para que se cumpla esto, yo digo que la presión debida al aire es igual a la densidad del aire por la altura del aire. Lo que pasa es que la densidad del aire, al igual que todas las densidades de los gases, son extremadamente bajas comparados con la densidad del agua, por ejemplo, de un fluido líquido. Entonces uno lo que hace es que esta densidad, como tiende a cero, entonces esto al ser cero por multiplicación por altura, pues esta presión del aire tiende a cero. Por eso no la vamos a tener en cuenta. Muy bien. La presión debida al agua va a ser igual a la densidad del agua por la altura que tenga el agua, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa. Entonces, obviamente, el agua tiene densidad y tiene una altura. Entonces, para reemplazarla en esta ecuación que tenemos aquí arriba, en esta, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Y vamos a reemplazar y simplificar. Entonces tenemos que la presión en el punto A va a ser igual a la presión adicional, que es la que necesitamos conocer, más la densidad del agua, que es 1000, multiplicado por la altura, que es 2. Fíjese que como yo sé que esto es kilogramo por metro cúbico, debo multiplicar por metro, ¿cierto? Mantengo las unidades. Entonces la ecuación me quedará que la presión en A será igual a la presión adicional más 2000. Listo, terminamos el lado A. Ahora nos vamos a ir para el lado A'. Fijémonos, lo único que hay encima de A' es la presión que me genera el mercurio, y la presión que genera el mercurio es igual a la densidad del mercurio por la altura del mercurio. Eso me va a dar 2720 kilogramos por metro cuadrado. Ya tengo presión en A y presión en A', pero sigo teniendo una incógnita, que es la que necesito saber y conocer, y esa es la presión adicional. Entonces esta presión adicional la puedo conocer yo porque yo recuerdo lo que está aquí. Dice que la presión en A es igual a la presión en A', por lo tanto yo puedo igualar este con este, y al igualarlos me quedaría que la presión en A es igual a la presión adicional más 2000, y será igual a la presión en A', que es igual a 2720. Con eso me queda que la presión adicional va a ser igual a 720 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Esa es la solución del ejercicio. Espero que haya comprendido todas las explicaciones que damos en el video. Agradezco su atención y espero verme pronto con usted en otra ocasión. Muchas gracias.